vamos a comenzar una serie nueva, la clave para vivir la vida cristiana. ¿Okay? Y una vez más, esto sí es importante. Porque fíjense nomás, la clave para vivir la vida cristiana, ¿no es algo importante eso? Bien importante, ¿verdad? La clave también, su sinónimo es como la llave. Un hermano me llamó no sé si fue el sábado o el viernes, no me acuerdo. Hermano, se me quedaron las llaves adentro de la casa y ahora no puedo entrar. Ayúdenme porque se me quedó el teléfono, se me quedó todo, la cartera, se me quedó todo ahí adentro. Entonces, vea que la llave es bien importante. Es clave, ¿verdad? Entonces, así también vemos aquí la clave para vivir la vida cristiana. Es bien importante, es lo mismo como una llave que nos va a ayudar a poder abrir una puerta y que nos pueda llevar a cómo vivir la vida cristiana correctamente, ¿verdad? Esto es bien importante. Y pues va a estar basado en Efesios 5:18. ¿Por qué? Porque ese versículo se le considera que es, como quien dice, el resumen completo, la cápsula completa de todo Efesios. Ahí se junta toda la enseñanza del capítulo 3, del capítulo 1 al 4 y luego ya del 5 al 6, ¿verdad? Ahí se resume todo. Y para poder entenderlo un poquito más, vamos ahí a Efesios 5 y vamos a leer en cierto contexto, ¿verdad? En el capítulo 5. Y vamos a comenzar con el versículo 15, ¿ok? Efesios 5:15. Búsquelo ahí en su Biblia. Acuérdense que no tiene pierde si usted siempre mantiene en mente que Efesios está entre Génesis y Apocalipsis. Por ahí no tiene pierde, ¿ok? Ahí lo va a encontrar. Y si de a tiro no lo encuentra y se rinde, pues nomás escuche, ponga atención a la lectura, ¿verdad? Pero es importante, ¿verdad?, que usted aprenda, usted ahí en su casa, haga lo que se le llama esgrima bíblico, que usted aprenda el orden de los libros de la Biblia, que se los sepa abrir rápidamente, ¿verdad? Que es algo que muchos de los niños lo practican y lo saben, ¿verdad? Por eso, pues los niños están allá. Así es que no le va a poder pedir a su niño que le encuentre el pasaje, ¿verdad? Porque él sí se lo va a poder encontrar rápido. Pero fíjense, así dice Efesios 5:15. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, ¿verdad? Qué bonito. Y es que, hermanos, tenemos que entender, ¿verdad?, lo que es aquí, ¿verdad?, el mensaje de Efesios. En resumidas cuentas, Efesios pues nos recuerda lo que ya sabemos, ¿verdad? Si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva creación, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todo es hecho. Y eso es lo que nos recuerda y nos lo enseña y lo desarrolla, ¿verdad? Ese tema. Que para ilustrárselo, ¿verdad?, de una manera que lo pueda uno entender, porque muchas veces cuando vemos la ilustración, nos impacta más. Porque una ilustración se le conoce como las ventanas. O sea que usted abre una ventana y ¿qué va a entrar? Va a entrar luz, y entonces con una ilustración entra luz para que podamos ver mejor, podamos entender mejor. Entonces, lo que tenemos, en la manera que se los voy a explicar es usando el ejemplo de un carro, de los carros. Entonces, el ejemplo de un carro. Ustedes oyeron, ¿verdad?, en los 70s, el carro Pinto. ¿Sí oyeron de esos carros? Bueno, está considerado como uno de los carros peores que se han fabricado, que se han hecho aquí en los Estados Unidos.
Por eso cuando dicen, ay, trae un Pinto, quiere decir, ay, trae un latoso, un carro que nos duraban más, la persona duraba más que el carro en el taller que usándolo. Hacer un Pinto, ¿ok? Y un Pinto, ¿verdad? En aquel entonces valía como 2,500, que es como sería ahorita unos $12,000 más o menos, un Pinto. ¿Ok? Entonces, nosotros antes de Cristo éramos Pintos. Descompuestos, latosos, que necesitamos estar en el taller. Necesitamos. ¿No es cierto? Pero en Cristo Jesús, dice que es lo que nos enseña Efesios, que ya no somos Pintos. Dice que ahora somos, ¿qué carro a usted le gusta? Así que dice, ay, no, están muy chafas, o sea, un Honda, no, vámonos arriba, un Honda todavía en los $20,000, 22,000, 25. Déjenme un Maserati. Ándele. ¿Saben cuánto cuesta un Maserati? $150,000, ¿ok? Para que, ya saben que es lo que quiero para mi cumpleaños. Ahí seguirá queriendo. Bueno, entonces lo que el Señor está diciéndonos es que ahora nosotros que estamos en Cristo, el Señor nos ha puesto un motor de alto rendimiento, motor del Maserati, y nos ha puesto una transmisión, y nos ha puesto que ahora tenemos todas esas riquezas en Cristo Jesús. Todo eso tenemos nosotros ahora. Por lo tanto, ¿verdad? De Efesios 1 al 3 es el vehículo confiable, es el Maserati que nos llevará a hermosos lugares, lo cual el Pinto, pues no, nomás lo metía al 10 y apenas llegaría a Catedral y ya se le calentó. O ya se paró con un corto eléctrico, de qué cosas le salían de todo, ¿verdad? El que era dueño de un Pinto se hacía experto en la mecánica. Experto. Entonces, pero no, ahora nosotros tenemos un vehículo de calidad que nos puede llevar a hermosos lugares. ¿Quién hizo sus devocionales durante la semana? Porque esos pasajes que les di para que ustedes meditaran durante la semana son esos hermosos lugares a donde los puede llevar ese nuevo vehículo que tenemos en Cristo Jesús. Que todos esos lugares hermosos que idealizamos y deseamos, solamente en Cristo Jesús podemos experimentarlos, podemos verdaderamente vivirlos. ¿Qué es lo que nos enseña? Ahora, usted está en Cristo. ¿Qué es, Pinto o Maserati? Yo sé que hasta luego dicen, ni mejor no digo nada, ¿verdad? Porque pues yo me siento como un Pinto. Pero el que verdaderamente está en Cristo, todo eso lo tiene ahí en potencial, dice ahí Efesios del 1 al 3. Ahí está en potencial todo eso. ¿Okay? Ahora, ¿qué se necesita para que el vehículo circule? Usted tiene un Maserati. ¿Qué va a hacer para que circule? No, ya tiene llave. O más, la hermana la hermana los conoce, ni llave necesita para prenderlos eso. Hermano, ¿qué se necesita? Echarle gasolina, ¿verdad? Combustible, gasolina necesita, ¿verdad? Eso es lo que necesita, gasolina. Bueno, Efesios 5:18 es la gasolina, cuando dice, más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Esa es la gasolina, la llenura del Espíritu Santo es la gasolina para ese gran vehículo que el Señor ha provisto para nosotros, de alto rendimiento, de alta potencia. Es el Espíritu Santo, esa gasolina que se necesita. Eso es lo que se necesita. Por eso nos dice, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Ahora, fíjense, antes de esto, en el versículo 15 que lo leímos, fue donde comenzamos leyendo,
nos dice, ¿verdad? Se lo voy a enseñar en varias versiones. La Reina Valera dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. O sea que nos va llevando el apóstol Pablo a que veamos, como diciéndonos, mira, si tú no le echas gasolina a ese Maserati que tú tienes, ¿qué eres? ¿Un necio o un sabio? Necio. Es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Entonces dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Okay? Ahora, vamos a verlo en la Nueva Versión Internacional. Dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. Eso es lo que quiere decir caminéis. La Reina Valera caminéis es un cuadro poético de nuestro estilo de vida, nuestra manera de vivir. Y la palabra que dice diligencia quiere decir tengan cuidado, tengan cuidado. Entonces dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. ¿Okay? Vivan como sabios. ¿Okay? Ahora, la traducción que se llama voice en inglés, que yo se las traduje porque no está en español, pero yo la traduje al español, así dice, así que tengan cuidado cómo viven. Esta traducción la amplifica un poco más. Así que tengan cuidado cómo viven, estén atentos a sus pasos, no anden como necios, como el resto del mundo lo hace. En cambio, camine como los sabios. O sea que aquí está tratando de clarificarnos y hacernos ver esa advertencia, porque en el original griego el apóstol Pablo está hablando con urgencia, como una advertencia, como cuando usted le advierte a alguien, ¿verdad que le va a advertir con urgencia? No le va a decir, ¿verdad? Si alguien está a 3 pasos de caer a un abismo, no le dice, ahí te vas a caer. ¡Ey, cuidado! Con urgencia le va a decir, cuidado, estás a 3 pasos de caerte a un abismo. Hasta con el corazón. Así es como en el original se ve que el apóstol Pablo está advirtiéndonos a nosotros. ¿Por qué? Porque está diciéndonos, entiendan que cada paso que damos en esta vida es crucial. Cada decisión que nosotros tomemos puede ser una decisión trascendental para bien o para mal. ¿Verdad? Como el mejor ejemplo que tenemos, por ejemplo, es David. La decisión que tomó, ¿verdad?, de tomar a Bathsheba. ¿Para qué fue? ¿Para bien o para mal? Las consecuencias fueron para él, consecuencias fueron para su familia y para el pueblo. Fue un efecto de dominó, una mala decisión que él tomó en la vida. Por eso aquí dice, cada paso que den, cada decisión que den, que constantemente estamos haciendo eso durante el día, durante la vida, dice, tengan mucho cuidado, piénsenlo bien, considérenlo, asegúrense que quien los está controlando y guiando es el Espíritu Santo. Porque si no es el Espíritu Santo, dice, vas a caer. Y esa caída puede ser mortal. Como por ejemplo, vamos a ver una ilustración, ¿ok? Con un video, para que veamos lo que está diciendo, ¿verdad? De atentos a sus pasos. Vamos a ver cómo esta persona tiene que tener mucha atención a sus pasos y que es así como el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros, que también nosotros debemos estar bien atentos a cada paso que damos, ¿ok? Vamos a ver a esta persona que cuando yo veo digo, pero ¿a quién le pasa por su cabeza hacer esto, verdad? Cruzar todo el Gran Cañón de Arizona, cruzarlo, ¿verdad?, en una cuerda floja y sin ninguna protección. No crean que si me caigo, pues ahí me cuelgo, me agarro con una soga. No, nada. Si se cae, se cayó. Fíjense, lo ponen. Man to walk across the Grand Canyon on a tightrope. The extraordinary feat was hard to watch as Nick set off in strong winds without a harness or safety net. Angela Cox was there. Nick Wallenda has silenced his doubters, becoming the first person to tightrope walk across the Grand Canyon. He did it in just under 23
3 minutes. Those first few steps, it did look as though his shoes were slipping on the wire because of dust on the wire, but he did make good time. He was walking on a wire no thicker than a tennis ball, 450 metres off the ground. He wasn't wearing a safety harness or a parachute, and there was no safety net. But he did look pretty comfortable, although halfway through the walk he actually knelt down on the wire. He later explained that he was trying to balance the wire because it seemed to be bouncing quite a bit. He kept walking. He did look as though he had to work for every step. He was praying heavily through the walk. He's a man of deep faith. But he said afterwards that even though he found it very difficult and tiring for the first 3 quarters of the walk, that the last quarter the adrenaline kicked in, and you even saw him running to the end to meet up with his family, his wife and 3 children who were waiting for him. Have a listen to some of what he said when he got off. You know, it was unbelievable. It was everything that I ever wanted. It was extremely emotional. Okay. ¿Quién quiere hacerlo? ¿Quién es el siguiente? Bueno, ok, ¿verdad? Pero todos los días lo hacemos con las decisiones. Que eso es la ilustración, y eso es como lo que el apóstol Pablo nos está diciendo cuando nos dice que tengamos mucha atención y cuidado con cómo caminamos. Estaba oyéndolo, ¿verdad? Después lo entrevistan y dice que son muchas las cosas que están envueltas de que él tiene que estar pensando, haciendo en su respiración, en sus movimientos, en su concentración, cómo tiene que ver el viento porque hay corrientes de aire que vienen. Dice, son tantas las cosas que están envueltas aquí que yo tengo que tener muchísimo cuidado en cada paso que doy. Exactamente lo que Pablo nos está diciendo. Tengan ese extremado cuidado en cada paso que damos. Y luego, ¿verdad? Nos dice la Escritura, dice, porque los días son malos. Los días son malos. Y si no tienen ustedes cuidado en las decisiones y los pasos que toman, pues van a caer. Van a caer. Estén atentos a sus pasos. Y es por eso, ¿verdad?, que nos dice eso. Lo primero que vamos a ver de este pasaje, hermanos, es el contraste que el apóstol Pablo está haciendo aquí, ¿verdad? Está haciendo una comparación, un contraste en Efesios 5:18, ¿ok? Porque si se fijan ustedes, dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, ¿sí? Aquí ya está el contraste, sean llenos del Espíritu. ¿Okay? Sean llenos del Espíritu. Entonces está haciendo aquí una comparación. Ahora, podemos tal vez pensar o preguntarnos, ¿por qué usa el ejemplo de emborracharse? ¿Que era un problema social? ¿O lo está mencionando porque es con referencia a un problema teológico? Más adelante vamos a ver eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que era? ¿Por qué pone este ejemplo? ¿Okay? Pero sí lo que vemos es que está haciendo un contraste, una comparación entre estar controlado por cualquier otro elemento que no sea el Espíritu de Dios. Y nos está diciendo, dice, no permitan que ningún otro elemento sea el que controle, gobierne sus vidas, sino que sea el Espíritu Santo. Y está haciendo esa comparación, ¿ok? Déjenme, les enseño este versículo en paráfrasis para que podamos también entenderlo un poco mejor. La paráfrasis es una traducción libre en la que se puede explicar un poco más el sentido original del griego. Dice, no se emborrachen con vino porque eso va a arruinar su vida. ¿Okay? Eso es aquí la palabra desenfreno en el griego tiene, por eso yo les he dicho que como Dios escogió en su sabiduría 2 idiomas que son riquísimos en su contenido, como es el hebreo del Antiguo Testamento y el griego en el Nuevo Testamento. Entonces, la palabra aquí en el original desenfreno tiene un cuadro completo que habla de que va a arruinar su vida. ¿Por qué? Porque dice, no se emborrachen con vino porque eso va a arruinar su vida al descontrolarla. ¿Qué le puede pasar a un carro descontrolado? Arruinarlo, ¿verdad?
a arruinarlo. Entonces es la idea también, ¿verdad? Que vamos a arruinar nuestra vida. Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo y controlado por Él, por el Espíritu. ¿Okay? Si el Espíritu Santo está manejando el carro, ¿qué va a pasar? Va a llegar a su destino sin ningún problema, ¿verdad? Sin ningún problema. Entonces, eso es la comparación que el apóstol Pablo nos está hablando y nos está diciendo. Y es lamentable, hermanos. Es lamentable, ¿verdad? Lo que estudiando, investigando, descubrí, ¿verdad? De cómo en épocas pasadas no había ninguna discusión, no había ningún problema. Era, como quien dice, la posición general de las iglesias cristianas, el de rechazar la tomadera. Se rechazaba. Pero luego, con el deseo en las iglesias ya más modernas, que con el deseo de no ofender a la gente, de poder atraer a más inconversos y todo, pues se empezó a enfatizar más en que la Biblia no condena el alcohol. Puede uno tomar nomás con que sea con moderación y tener cuidado de no emborracharse, pero no hay que ser legalistas. Se puede tomar, ¿qué tiene? Una copita ahí para tu comida, para la cena, para el despanse, y que para esto y que para lo otro. Y bueno, empiezan a sacar toda clase de cuentos y de invenciones, ¿verdad? Y ¿saben qué fue lo que sucedió? Que conforme el gobierno empezó a dar anuncios y a publicar más el peligro del alcohol, así como ahora con el tabaco, ¿verdad? Que se ha reducido el consumo de tabaco, se ha reducido el consumo de alcohol. Se ha reducido el consumo de alcohol. Miren, déjenme enseñarles aquí en esta estadística que es el 10th Special Report to the U.S. Congress, el reporte que se entregó al Congreso de los Estados Unidos. Dice, el consumo de alcohol en los Estados Unidos ha disminuido con el tiempo. El Instituto Nacional sobre el Abuso de Alcohol y Alcoholismo informa que el consumo per cápita de alcohol por parte de los estadounidenses de 14 años o más se ha reducido de 2.75 galones en 1980 a 2.31 en el 2007, la fecha más reciente del que se tienen estadísticas. Ahora, hermanos, lo triste, y por lo que traigo esto a colación, es porque mientras que el mundo secular se redujo el consumo del alcohol, en el pueblo evangélico aumentó el uso del alcohol. Qué desgracia. Nomás porque nosotros no queremos ser extremistas ni legalistas. ¿Qué tiene? Échale. Porque, pues no tienen, la Biblia, Cristo tomó, y fulano tomó, y Cristo, miren nomás, cuántos barriles hizo ahí en la boda. Una barrilada, Él proveyó la barrilada ahí, ¿verdad? Y empiezan. Y luego, pues yo vengo del trabajo bien estresado, y con uno más, poquito, y me desestreso y ya hasta me siento contento. No se dice todo. Cristianos, hermanos, y aumentó el número. Mientras que el mundo secular, por lo que está oyendo, ¿verdad? Como por ejemplo el segundo reporte, dice, el consumo de alcohol es la tercera causa real de muerte en los Estados Unidos. Y cada año da cuenta de aproximadamente 79,000 muertes cada año. Y 2.3 millones de años de vida potencial perdidos. O sea que alrededor de 29 años de vida perdidos por muerte. O sea que cada persona que muere a causa del alcohol pudo haber vivido 29 años más. Se acortó su vida 29 años. ¿No es trágico eso? ¿Acortarse 29 años de vida? ¿Será algo recomendable el alcohol entonces? ¿Será algo como para que nosotros, el pueblo de Dios, digamos, ay, pastor, cómo es legalista y exagerado? ¿Qué tiene? No.
El reporte número 3 dice, el consumo de alcohol contribuye a una variedad de problemas de salud y sociales, incluidas las lesiones no intencionales. Por ejemplo, lesiones por accidentes de tránsito. Ay, cuánto verdad hay de eso. Suicidio, homicidio, cirrosis hepática, cánceres gastrointestinales, vandalismo y pérdida de productividad. ¿Es recomendable? Cómo son legalistas. Qué bárbaros. No sean tan legalistas. La gente no va a querer oír lo que usted tenga que decir si anda con esos legalismos. ¿Se fijan? Eso hizo que mientras que allá el mundo le bajó, el pueblo de Dios le subió. Empezó a usar. Cuando en realidad la Biblia, pues constantemente, ¿verdad? Nos está diciendo, no, nos está advirtiendo. Y como en los libros poéticos, ¿verdad? Como son Salmos, Proverbios, Eclesiastés, los libros poéticos tienen el estilo de darle personalidad a acciones, actitudes, situaciones. Entonces, al alcohol lo representan como un engañador, un mentiroso y un burlador. Porque primero te engaña a que que no tiene nada de malo y que mira que la Biblia y que Cristo y que los discípulos y que esto y que para allá y para allá, y te engaña y chúpale. Y ya después se burla de ti, Que es en realidad, eso es lo que quieren, ¿verdad? Como por ejemplo, yo sé, cuando voy allá al Paso, Texas, con la familia que se juntan y empiezan a sacar las bebidas, todavía fíjense, ya tengo, ¿qué? 3 años de cristiano. No, 30 y tantos años de cristiano. ¿No? 30, no diga, hermano. 36 años de cristiano. Fíjense, y todavía le hacen la lucha para que tome. Y que mira que y todos, ¿verdad? Todo lo hacen que suene sofisticadamente bonito. Este coñaquito que está hecho y que viene de Europa y que tiene una ley. Y empiezan a sacar todas las palabrerías sofisticados como para que diga uno, esto es de calidad, préstamela. No, yo sé. Mira, pruébalo. ¿Verdad? Y yo sé, viene primeramente el proceso de engaño para que cuando uno le dé después, sí, Dios sabía, es puro hipócrita, nomás anda diciendo, pero bien que le encanta, ¿viste cómo lo saboreó? Y va a ser ya, hermano, no me la voy a acabar. Entonces, así es como lo representa la Biblia, ¿verdad? El alcohol, ¿verdad? Un engañador y un burlador. Por eso es que Proverbios 23 dice, atiende bien, hijo mío, y aprende, procura seguir el buen camino. Atiende bien quiere decir, pon bien atención. Lo mismo, ¿verdad? De que cuida bien tus pasos. Lo que haces. Ten mucho cuidado para que puedas seguir el buen camino, porque si doy un mal paso, me desvío y me voy por el mal camino. ¿Ustedes vieron o han leído el progreso del peregrino? De eso se trata, del progreso del peregrino. Cuando hacía una mala decisión, agarraba el camino equivocado. Cuando se arrepentía y tomaba el camino del Señor, iba por el camino correcto que lo iba a llevar a la ciudad prometida. Entonces, eso es lo que nos dice. Y luego dice el versículo 20, no te juntes con los borrachos ni con los que comen demasiado, que era parte del paganismo, ¿verdad? Ese tipo de reuniones con borracheras. Y eran reuniones, hermanos, fíjense que no crean que está... Porque nosotros luego pensamos en nuestros tiempos modernos. Luego pensamos, sí, allá, ¿verdad? Ya sea en el parque o ahí en el patio de la casa con las borrachones y haciendo carne asada y atragadero y bebedera y todo. Pensamos, pero no, en este contexto está hablando en un contexto religioso, que era parte del paganismo, ¿verdad? Ahorita vamos a ver más sobre eso, ¿ok? Entonces dice en el versículo 21, pues los borrachos y los glotones acaban en la ruina y los perezosos se visten de harapos. Ahí están los efectos, das malas decisiones, malos pasos, te desvías por el camino correcto y no te va a ir bien. No te va a ir bien, es lo que está diciendo. Versículo 29, ¿quién se queja? ¿Quién se duele? ¿Quién se ve envuelto en pleitos?
¿Quién sufre? ¿Quién es herido sin razón? ¿Quién anda con los ojos morados? Y contesta, el que se pasa el tiempo tomando vino, el que anda en busca de bebidas mezcladas. Ese es, ¿le va bien? De la patada, ¿verdad? Por eso es que continúa diciendo, dice, no dejes que te atraiga lo rojo del vino, que no te deslumbre su brillo en la copa, suavemente se desliza por la garganta, que es lo primero que te dicen, oh, mira este vinito, es de Francia, y que estuvo añejado, y que usan una madera, y le empiezan a explicar a uno todo eso para que uno es como la serpiente de cascabel, que te hipnotizan con todo, y luego, pues, ¿cómo te vas a ver tú como chúntaro si no cómo me voy a ver yo como un chafonón si no, después de toda esa explicación del trasfondo tan grande que tiene esta bebida, ¿cómo no lo voy a probar yo? ¿Se fijan cómo nos engañan, te engañan? Y hasta así les digo, porque hasta te lo están haciendo así, mira, este vino, y te lo mueven, te lo sonrajean, y mi hijo, y es lo que dice, ¿no? Dice, se desliza por la garganta, y sí, y lo prueban y dicen, hijo, lo sentiste, no me acuerdo cómo decía mi hermano, el mosto, no sé quién sabe qué decía, y bueno, tantas cosas. Pero ¿qué dice la Biblia? Pero al final muerde como serpiente venenosa, pica como una víbora. La advertencia de Dios. ¿Qué dice? ¿Que juegues con una víbora venenosa o que no juegues? Entonces, ¿por qué andamos jugando? ¿Nomás porque no es legalista? No, yo no soy legalista. Ándele pues, siga jugando con la serpiente endiablada. A ver cómo le va a ir. Versículo 33 dice, hará que tus ojos vean cosas extrañas, que tu corazón diga cosas perversas. ¿No pasa eso con el alcohol? Que hablas lo que nunca se atrevería a hablar estando sobrio. Pero ebrio, uy. Por eso que dicen, ay, los niños y los borrachos dicen la verdad, o sea, sueltan todo lo que traen ahí, ¿verdad? No tienen ningún freno, andan descontrolados, sin freno. Porque muchas veces lo vemos como una virtud y hasta decimos, yo no tengo pelos en la lengua. Digo, pues rasúreselo porque necesita detenerse, no tiene que decir todo, no tiene que hablar todo, no tiene que expresar todo. Tiene que tener cuidado. ¿Ok? Se hará que tus ojos vean cosas extrañas, que tu corazón diga cosas perversas. Te tambalearás como un marinero en alta mar, aferrado a un mastil que se mueve. Se agarran y dicen, ¿cuándo se va a acabar este terremoto? ¿Cuál terremoto? Ni que nada. Y muchos se agarran. Ya es el grande aquí en California. Ya creen que ya llegó el terremoto grande. Hombre, la grandota caguama que te tomaste, ¿verdad? Eso es todo. Versículo 35. Y entonces dirás, me golpearon, pero ni lo sentí. Ni siquiera me di cuenta cuando me dieron la paliza. Y luego dice, ¿cuándo despertaré para ir en busca de otro trago? Pues para la cruda hay que curárnosla, ¿no? Es la mentalidad, ¿verdad? Que se tiene. Y que la Biblia aquí nos está diciendo que no. Que al contrario, que tengamos mucho cuidado, porque en Proverbios 21 dice, el vino produce burlones y la bebida alcohólica lleva a la pelea. Los que se dejan llevar por la bebida no pueden ser sabios. No pueden ser sabios. ¿Se fijan? Produce burlones. Como le digo, así es. Y es lo que pasa. Recuerdo cuando todavía no era cristiano, allá todavía en México, pues yo era una persona muy insegura, necesitaba para poder ir y platicar con una muchacha o algo, necesitaba entrarle. Y ya entrado, hasta bailaba, fíjense nomás, porque una persona insegura pues nomás no.
bailaba. Y ya después a los amigos burlones también, decían, qué bárbaro, qué ridículo andabas bailando. Y ¿cómo que ridículo? Yo me sentía como Travolta. Con la música de disco de aquel entonces yo me sentía... Y decían, qué ridículo, te veía la burla, ¿verdad? Y uno creía que, era la atracción del salón, ¿verdad? Entonces, pura ridiculez, y lo mismo pasa, ¿verdad? Va uno a una fiesta y todo, y ahí va y le dice, pues pónganles un espejo y se van a parar todos de bailar, ¿verdad? Qué ridiculez, ¿verdad? Si les pusieran un espejo enfrente. Entonces, vemos que en la Biblia, hermanos, la advertencia siempre es, no juegues con una serpiente venenosa. Cuidado, cuidado. Tengas cuidado. ¿Por qué? Porque, y eso para la próxima semana voy a dar un poco más sobre razones del por qué no tomar, ¿verdad? Pero nomás ahorita esto es nada más como quien dice un resumen, nomás para resumirles, que la Biblia presenta la abstinencia total como el ideal bíblico. Como el ideal bíblico. Eso es lo que es el ideal bíblico. El abstenerse totalmente de bebidas alcohólicas. Porque Jesucristo dio testimonio y Él nos reveló, aparte de Él, quién era la persona que ha existido más grande en este mundo. ¿Y quién dijo que era? Juan el Bautista, ¿verdad? Bueno, porque todavía no aparecía yo en escena, ¿verdad? Pero pues, estamos hablando de 2000 años atrás, ¿verdad? Va a caer un rayo, háganse un lado. Ok, Juan el Bautista. Jesucristo dio testimonio que era el más grande de los hombres, ¿verdad? Que ha nacido. Ahora, ¿no quisiera usted ser como Juan el Bautista? ¿Sí o no? Pues claro, si vienen aquí, ¿verdad? Pues a eso, ¿qué es lo que quieren, verdad? Ser mejores. ¿Y qué? ¿Qué mejor que ser como Juan el Bautista? Fíjense lo que dice la Biblia. Cuando el ángel le anuncia al papá de Juan el Bautista de su nacimiento, le dice esto, ¿verdad? El ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías. Zacarías era el papá de Juan el Bautista. Pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. ¿Qué es lo que lo hizo ser el hombre más grande del mundo? ¿Que era un borrachón? ¿O que tomaba poquito pero moderadamente? ¿O nada? Nada, ni lo tocaba, nada, ¿no? Para nada. Por eso yo quiero ser como Juan el Bautista. Y por eso yo digo, no, que pruébalo y que toque. No, nada. Para mí nada. Porque como una de las cosas, ¿verdad?, que para la próxima semana, se los adelanto, es una de las razones por las cuales la abstinencia es lo más recomendable y el ideal bíblico. Porque si usted practica que tomar moderadamente, y vamos a suponer que usted tome moderadamente ahí en su casa, una copita para el despanse, y que ahora que viene la familia, y que salud, y que el cumpleaños, y la quinceañera, y bueno, y ahí está moderadamente, sabe que de acuerdo a las estadísticas, acuérdense que las estadísticas son frías y nomás nos dicen lo que es lo general. Y dice que si los padres toman así moderadamente, los hijos van a tomar desenfrenadamente. Fíjense nomás. Y usted quiere, vamos a poner, usted tiene ahorita niños chicos. ¿Usted quiere que ellos lleguen a ser unos borrachines? No tenga nada que ver con el alcohol ahí en su casa. A veces ya te dice, entra uno a un hogar cristiano y con la barrota ahí. Y según esto bien bonita, muy adornada y todo con botella. No, nomás es adorno y ya, y pues cuando llega la familia, pues que y que lo... Bueno, metieron ahí el viborero. ¿Qué creen que les va a pasar con ese viborero ahí en la casa? Va a venir picándoles. Va a venir picándoles. Por eso es que
vemos que ese es el ideal bíblico, ¿verdad? La abstinencia. Por eso el apóstol Pablo no lo está comparando y está diciéndonos, ¿verdad?, lo que pasa cuando uno está embriagado y cuando uno está lleno del Espíritu Santo. Y nos está diciendo, si tú estás embriagado vas a estar fuera de control. Vas a estar fuera de control, pero si tú estás lleno del Espíritu Santo, vas a estar bajo el control del Espíritu Santo. ¿Cuál prefiere usted? Del Espíritu Santo, claro, la pregunta es necia. La pregunta es necia, pero luego muchas veces en la práctica usamos la lógica humana, egoísta, secular. No, pero es que no hay que tampoco exagerar mucho, porque mira, empieza uno a buscarle la razón por la cual puedo darle un besito a esta serpiente. No más así, un piquito. Embriagado, necedad en decisiones y comportamiento. Eso es lo único que va a pasar. Una necedad. Mientras que lleno del Espíritu Santo, sabias decisiones y sabio comportamiento. ¿Cuál prefiere usted? ¿El uno? ¿La primera columna o la segunda columna? Pregunta necia otra vez, ¿verdad? Claro que nosotros queremos hacer sabias decisiones, queremos que nuestro comportamiento refleje la sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué necesito? Pues estar siendo controlado por el Espíritu Santo. Todo eso lo vamos a ir viendo a través de la serie de mensajes, aclarándolo más y más, ilustrándolo, para que lo podamos entender. ¿Por qué? Porque esto es la clave para la vida cristiana. Es la clave para la vida cristiana, algo bien importante. ¿Okay? Embriagado, arruinas tu vida. Arruinas tu vida. Lleno del Espíritu Santo, enriqueces tu vida. Yo no he visto a ningún, como tengo un tío, ¿verdad?, que todavía vive allá en México. Por la bebedera arruinó su vida. Él trabajaba de ambulante, en una ambulancia para el ISSSTE. Manejaba la ambulancia, estaba encargado de andar en emergencia. Pero, pues, ¿se imaginan ustedes manejando la ambulancia y con el chupes? Pues lo que pasó es que se le salió un paciente. A veces nomás lo ve uno en las caricaturas, ¿verdad? Bueno, pero le sucedió eso a mi tío. Y de ahí lo vetaron y no le dieron trabajo y lo quemaron y nada, ¿verdad? Con eso. Y dijo él, bueno, pues mejor me quedo en mi casa y nomás se dedicó al chupes, ¿verdad? Y arruinó su vida completamente. Arruinó su vida. Ya después, ¿verdad? Pues puras tonterías, ¿verdad? Como dice la Biblia, va a hablar uno tonterías, va uno a decir tonterías. Cuando teníamos así reuniones familiares, él siempre quería dar un speech. Uno el más inolvidable. Ok, tío, ¿qué es lo que quiere decir? Y así con mucho furor dijo, yo quiero que todos aquí sepan que yo... Y daba su nombre completo, ¿verdad? Es privado, no les digo quién es, ¿verdad? Daba todo su nombre completo. Yo soy más hombre que mi mujer. ¿Cómo la ven? Cuánta sabiduría, ¿verdad? Soy más hombre que mi mujer. Y luego lo desmintieron porque mi tía, su esposa, le dijo, vámonos. Y se lo llevó. Se le acabó ya lo hombre. Entonces, nomás arruinan sus vidas con eso, ¿verdad? Una persona en verdad está descontento. ¿Por qué creen que toman? ¿Usted cree cuando una persona dice, no, pues es que yo necesito algo con que relajarme, vengo bien estresado del trabajo, ¿verdad? Y por decir estresado, quiere decir, vengo molesto, vengo inconforme, vengo enojado, vengo frustrado. ¿Verdad que todo eso es lo que quiere? Pero uno dice estresado para que no se oiga tan feo. Y entonces, ¿qué es lo que van a necesitar? Ya nomás me tomo unas 2, 3 y aquí no le hago mal a nadie, aquí nomás. Y ya, me pongo contento y el estrés se me calma y todo. ¿No es una falsificación a lo que el Espíritu Santo produce? Contentamiento. Porque todos tenemos estrés, ¿verdad? Yo también tengo estrés.
aunque uno de pastor no hace nada, ¿verdad? Pero también se estresa porque no hay nada que hacer. Ahora, ¿cómo voy a manejar el estrés? Que no me vean mi esposo, ni no me vea nadie. No, hermanos. No. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que el Espíritu Santo, Él es el que nos va a desestresar. ¿Por qué? Porque nos da contentamiento, nos da el poder, nos hace ver las cosas desde otra perspectiva en cuanto a la vida que vivimos, las circunstancias que experimentamos, la adversidad, las tribulaciones, las tentaciones. Todo lo manejamos de una manera sabia porque nos está guiando y controlando el Espíritu de Dios y no nuestra carne, nuestro egoísmo. Entonces, es por eso, ¿verdad?, que hay ese contraste que está poniendo aquí. Embriagado, la persona embriagada, pues es impotente de hacer la voluntad de Dios en su vida, ¿verdad? ¿O usted conoce a alguien que le chupe y sea un apóstol Pablo? Es una contradicción, ¿verdad? Pero llenos del Espíritu tenemos el poder de Dios. El poder de Dios. La persona que se embriaga, lo único que le va a producir es tristeza en su vida. ¿Por qué creen que le toman? Quieren alegrarse. Quieren alegrarse, pero es una falsificación de alegría. No es lo auténtico. No es lo auténtico. Es una falsificación. Mientras que lleno del Espíritu produce verdadero gozo, la verdadera alegría que viene del Espíritu Santo, ¿verdad? Embriagado, ¿cómo actúa uno? En lo peor que uno es. Ahí le sale a uno todo lo peor que uno es, embriagado, ¿verdad? Pero llenos del Espíritu actúas como ¿quién? ¿Como quién? Fíjense aquí, ¿como quién? Como Jesús. ¿No les gusta más eso? Esa es la clave para la vida cristiana. Esa es la clave. Ahora, volviendo al tema, ¿verdad? ¿Por qué el apóstol Pablo lo usa como comparación? De que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, no era tanto porque fuera un problema social y que él estudiara, no, era un problema religioso. ¿Por qué? Porque miren, déjenme les doy esta información que es verídica. Históricamente, las religiones paganas se han caracterizado por el uso de drogas con el supuesto fin de producir un alto nivel de conciencia religiosa y experimentar una comunión con los dioses superior. Y se ha usado, ¿verdad?, como hongos alucinantes, se ha usado peyote, se han usado diferentes clases de hierbas, entre esos el hashish, la marihuana y el alcohol también se han usado. Nomás usted estudie más sobre el hinduismo y usted va a ver cómo es que esas personas ven lo que ven. Ay, home sweet home. Porque también le fumaron a la pipa de la paz y los indios, ¿verdad? Que se hacen uno con el universo. Pues si se fumaron una combinación de hierbotas que los puso dentro de esas hierbas, pues tenían hongo alucinante. Y digo, lamentablemente, yo les digo, antes de ser cristiano yo probé todo eso, el peyote, los hongos alucinantes, todo eso. Y sí, lo hace a uno, ¿verdad? Hasta hablar con los insectos. O sea que es lo que es un alto nivel de conciencia. Llegué a platicar con hormigas. Pero es que todo es alucinación, no es realidad. Todo eso es una fantasía alucinógena, no es una realidad. Todo eso sí sucede, pero en fantasía, no en realidad. Entonces, eso era común también dentro de los paganos. Recuerden ustedes que la iglesia cuando se formó
¿de qué estaba principalmente formada su membresía? ¿De judíos o de paganos? De paganos. La mayoría de ellos, ¿verdad?, eran gentiles, es lo que le llamamos gentiles, no judíos, que venían de un trasfondo pagano. Y venían ellos impuestos a sus cultos, sus prácticas y sus rituales en los que envolvía el uso, principalmente en aquella región, era el uso del alcohol. Como el dios de los griegos, uno de los dioses, Dionisio, era el dios del alcohol. Y lo consideraban el dios del alcohol, el dios de la alegría, el que les traía dicha y alegría. Entonces era un dios. Y ellos querían tener comunión con sus dioses, y a través del alcohol, según esto, ellos alcanzaban un mayor nivel de conciencia religiosa para experimentar una comunión con sus dioses. Y se usaba el alcohol, la borrachera. Es por eso, ¿verdad?, que si ustedes se fijan, cuando nació la iglesia en el día de Pentecostés, que los apóstoles, ¿verdad?, de una manera milagrosa el Señor les permitió el don, la habilidad de hablar lenguas, idiomas que ellos nunca habían aprendido. Y que la misma gente que los conocía decían, pero mira, si estos son galileos, ahora, pues un galileo si mucho pues habla arameo, que era el idioma que hablaban en aquel entonces. Si mucho habrá arameo y pues tal vez un poco de latín y de griego, tal vez, pero están hablando y ahí viene la listota de los diferentes idiomas que se hablaron, ¿verdad? Que eran como 12 diferentes idiomas. Dice, ¿de dónde sacaron todo esto? Bueno, cuando están ahí figurándole qué pasó y todo, dice ahí en Hechos 2, 12 y 13, dice, desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Y otros burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Porque era común, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí, ¿verdad?, era algo religioso que estaba sucediendo, entonces lo más seguro decían, pues simplemente están borrachos. ¿Por qué? Porque en los cultos paganos, cuando entraban en ese trance de la borrachera, pues era muy común para ellos, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Lo que dice Corintios, que hablaban en lenguas extrañas, que era puro balbuceo, en la locura del alcoholismo y de la emoción en los cultos paganos. Entonces, eso era lo que pasaba. Y es por eso, ¿verdad?, que una de las iglesias, bueno, todas las iglesias casi del Nuevo Testamento predominantemente eran de gentiles, o sea que traían un trasfondo pagano. Y uno de las iglesias que más retuvieron sus prácticas y costumbres paganas eran los corintios. Es por eso que el apóstol Pablo luchó constantemente. Toda la carta de Corintios es puro estarles rectificando sus errores y rectificando sus errores sobre esto y sobre el otro y sobre el otro. Pues también, ¿qué es lo que es la cena del Señor? La cena del Señor es un acto espiritual, ¿verdad?, en el cual nosotros, en la cena del Señor, cobramos conciencia y debemos de aumentar nuestra conciencia de lo que Cristo hizo por nosotros, está haciendo y va a hacer por nosotros. Porque de esas tres cosas nos dice ahí que debemos de recordar con la cena del Señor. Hasta lo que Él va a hacer por nosotros, dice, cuando Él venga. Entonces, es un ritual en el cual debe guiarnos a crecer en conciencia. Entonces, si estos paganos, que venían de trasfondo pagano, eran ahora cristianos, pero de trasfondo pagano, oyen de que vamos a tener un ritual para formar conciencia religiosa, ¿qué es lo primero que se les puede venir a la mente que les puede ayudar a tener una experiencia superior? Chúpale. Porque esa era la práctica de ellos. Y es por eso que cuando el apóstol Pablo les habla, en 1 Corintios 11 les dice, de hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor. Dice,
porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras que otros ¿qué? Se emborrachan. Y era con ese propósito que se emborrachaban, era un propósito religioso, desviado, mal habido de pensar que voy a poder tener una experiencia más íntima con Dios a través de alterar mi estado de conciencia. ¿Se fijan? Era lo que pensaban y era lo que creían. Y entonces aquí se los aclara, cuando en realidad la verdadera comunión con Dios no es inducida por la embriaguez, sino por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Se los digo, porque todavía, años atrás, no me acuerdo cuántos años atrás, una persona que llegó a visitar aquí a la iglesia, en una ocasión platicando con él, pues como yo anduve en eso, pues ya me le quedé viendo porque se veía. Y ya me le quedé viendo y dije, ¿fumaste mota? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué? No, dice, es que, dice, que era esa era su mentalidad. Dice, me concentro más en la alabanza y entiendo mejor el mensaje. Le dije, pues en vez de darles ahora boletines a los que vayan entrando, les vamos a dar un toque de marihuana, un cigarrillo de marihuana y ahora sí, todos a fumar para poder empezar con el culto, porque eso, vamos a poder entender mejor y vamos a poder acercarnos más a Dios. Y todavía sí, muchos también cristianos, ¿verdad? Pues que también creen que porque toman y se relajan, ahora sí ya puedo estudiar la Biblia y la voy a poder entender mejor, porque con el estrés que traigo, pues no hombre, lo único que voy a hacer con el estrés que traigo es terminar peleando aquí con toda la familia. Pero ya con la caguama adentro, yo voy a entrar a la presencia de Dios y qué bárbaro. Hay quienes también son engañados de esa manera, pero la verdadera comunión con Dios no es inducida por ninguna droga, ninguna otra cosa falsa más que por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y ya no vamos a tener tiempo para ver el mandato, lo vamos a ver para la próxima semana. Se los debo. Por ahorita, con que usted recuerde este resumen, ¿verdad? La importancia de ser lleno, controlado por el Espíritu de Dios, para que verdaderamente pueda usted experimentar una verdadera, poderosa, real comunión con el Señor. Por eso es que les dejo los devocionales, para que usted ejercite eso, para que lo ejercite. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, eres misericordioso, y tú, Señor, nos adviertes constantemente en tu palabra cuál es el camino correcto, cuál es el camino equivocado. Y, Señor, ayúdanos a que podamos no tan solo a entender tu palabra, sino también a que la vivamos, Señor. Porque venimos y nos reunimos aquí, Señor, para aprender de ti, Señor, de tu palabra, pero salimos para vivirla, para obedecerte, para honrarte y glorificarte. Que eso se haga una realidad, Señor, en la vida de cada uno de los que hemos venido, Señor, en esta hora. Gracias porque tú eres paciente con nosotros y tú, Señor, tu promesa es fiel, que si confesamos nuestro pecado, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos ahí en lo privado de nuestro corazón, de nuestra mente, confesar nuestro pecado a ti, Señor. Tú lo conoces, pero tú quieres que lo confesemos para poder ser liberados de la culpabilidad y de la fuerza y poder sobre nuestras vidas. Guíanos pues, Señor, a que continuemos meditando en la verdadera condición de nuestra vida, a confesártelo a ti, Señor, a arrepentirnos y a vivir en obediencia. Te lo pedimos porque queremos únicamente honrarte y glorificarte y poner en alto el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén.